Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Continuamos en Ciencia 21-2022, titulado Contribuciones de la ciencia para potenciar el desarrollo socioeconómico. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, estamos en la mesa número 4, sobre inteligencia artificial, políticas públicas y... ¿Y cómo? Ciencia. Y ciencia. Y por eso nos acompañan acá 4 expositores muy importantes que representan a cada una de las áreas que acabamos de mencionar. Y me presento yo también, mi nombre es Javier Chilo, soy director del área disciplinar de Criminología y Seguridad y docente también del área de posgrado en la especialización de cibercrimen. Se ha dicho que estamos en la era de la inteligencia artificial, en la economía del conocimiento. ¿Es eso una revolución? ¿Una cuarta, una quinta revolución? ¿Estamos avanzando así? Si la máquina a vapor revolucionó y cambió la fuerza bruta, animal y humana por la fuerza de la máquina, si la electricidad fue una segunda revolución en el sentido que se acabó la noche y se extendió el día en cuanto cada persona quisiera, sin límite. La Internet generó la economía del conocimiento, la comunicación, el tránsito de los datos en tiempo real, y entonces la inteligencia artificial y la ciencia, en relación a la ciencia, han producido una nueva revolución. ¿Estamos ante una cuarta o quinta revolución? A ver, Hugo, doctor Hugo Álvarez Sáez, nos puede dar unas respuestas y te pido si te podés presentar, porque me parece que es mejor, antes que presentarte yo, me parece que es importante que el público aquí presente, y muchas gracias por la presencia, alumnos y estudiantes, y también quienes nos acompañan por Zoom, también estudiantes y público en general, los conozcan a cada uno, porque me parece que es relevante para esta mesa que se puedan presentar y puedan contarles quiénes son. Así que bueno, te dejo la pregunta y te pido que te presentes. Hugo. Gracias, Javier. Gracias a esta Casa de Altos Estudios que nos da esta posibilidad de cumplir con nuestra obligación, que es la alfabetización, la divulgación de lo poco o mucho que podemos llegar a saber. Bueno, mi nombre, Hugo Álvarez Sáez, mi formación de grado, mi edad la dejo para otro momento. La formación de grado dentro de las ciencias sociales, abogado, que le voy a hacer. Después hubo una maestría también en Derecho y algunos otros estudios complementarios. Actividad desde el sector público y desde el sector privado, que fueron en paralelo hasta que en algún momento logré integrarlos. Integramos un equipo bastante interesante y pudimos pasar al campo del sector público la dinámica del sector privado. Y entonces dije, caramba, esto funciona, vamos a seguir juntos. Y desde ahí, estoy hablando hace décadas atrás, y desde ahí empezamos a tratar de trabajar juntos, armando equipos donde poder integrar saberes jurídicos y saberes no jurídicos dentro del sector público y dentro del sector privado para trabajar en conjunto. La vida me llevó a, en determinado momento, aceptar una invitación para formar parte del CONICET, Consejo Argentino de Ciencia y Tecnología. Dentro del CONICET, en ese caso como gerente de asuntos legales, de repente me encontré con que había 24.000 y pico investigadores y becarios con altísimo nivel de capacitación en todas las 4 grandes áreas del conocimiento, que hacían lo que les gustaba, les pagaban para que lo hicieran, les daban facilidades. Y yo dije, bueno, qué población maravillosa, no me había tocado.
dije, bueno, a ver, ¿y cuáles son, qué lugar ocupa el derecho dentro de todo este esquema? Y era un lugar muy chiquitito, realmente muy chiquitito. Había mucha más gente que estudiaba cosas tan raras como las momias en los santuarios de altura, y no había mucha gente que estudiara el derecho y la evolución de la sociedad, el derecho y la integración. El derecho y lo que no es el derecho que puede ayudar al derecho, es decir, las ciencias de aplicación forense. ¿Qué es eso de las ciencias de aplicación forense? ¿Cuáles son? Todos dicen, bueno, la medicina, claro. Hacemos una diagonal. Todas las ciencias son de aplicación forense en la medida que los saberes expertos jurídicos y no jurídicos se integren en un campo dialógico, horizontal, no solar, no vertical, racional, prudencial. Para hacerlo gráfico, que los jueces bajen de palacio, de justicia, que los investigadores bajen de los laboratorios y se encuentren en la calle con el ciudadano y la ciudadana, que son los que están atravesando un conflicto legal, la incertidumbre de qué va a resultar de esto, y en función de eso, que los científicos y los juristas busquen la solución en conjunto, dialógicamente, del problema. Le metimos pata a eso y nos fue saliendo. Los investigadores estaban encantados. La gente de justicia no estaba tan contenta, porque a la gente de justicia no le gusta demasiado que le metan saberes no jurídicos dentro de sus juzgados, dentro de sus fiscalías o defensorías. Bueno, ahí empezó nuestro verdadero trabajo. Tratar de convencer, tratar de articular la relación entre ciencia y justicia. Bueno, y ahí nos encontramos, en algún momento nos encontramos con Javier, nos encontramos con esta fabulosa universidad y la apertura, y a través de eso nos permitimos empezar a diseñar una maestría en ciencias forenses y criminología, y una serie de actividades complementarias que están en proceso. Grupos de investigación, acá tenemos una investigadora que está con nosotros, nos viene acompañando, todavía incipiente, le tenemos fe. ¿Y qué descubrimos? Para hacerlo corto y empezar a cerrar. Descubrimos que la ciencia suele manejarse en una nube incierta, de magia, de qué sé yo, de temor reverencial, que es algo que está más allá del resto de los mortales. Y no es así. No es así. La ciencia en realidad es un emergente social. El científico investiga en base a lo que él percibe que tiene que investigar, y lo que él percibe es lo que el entorno le ofrece y lo sensibiliza. Y dice, eso es importante, voy a estudiar eso, voy a investigar eso. Y sigue con eso. En función de estas líneas, yo diría algo que dijo sobre la ciencia. La ciencia no es algo tan esquemático. Un investigador, una joven investigadora hace 2 años, en pandemia todavía, recibió un premio de la Fundación Max Planck, joven investigadora, creo que en biología, y dijo algo que yo no debería decirlo por razones obvias y se van a dar cuenta cuando lo diga. La ciencia me despeina. No es mucho mi caso. La ciencia te despeina, la ciencia te vuela la cabeza, te saca de las estructuras de que el espejo te está... Yo no soy ese que está frente al espejo. Yo quiero ver qué hay detrás del espejo. La ciencia te lleva para esos lados de la investigación. Dentro de esos lados de la investigación, los más potentes en los que hemos entrado después de la introducción de Javier, posiblemente, yo creo que seguramente, pero lo voy a dejar en potestativo, sean las tecnologías emergentes, con la inteligencia artificial a la cabeza. ¿Forman parte de la ciencia? Sí.
¿Forma parte de la mística de que la ciencia te soluciona todo? Sí. ¿Forma parte de ese error? Sí. La inteligencia artificial no te soluciona todo. La inteligencia artificial es una alternativa más que no existía, que se consolidó y está proyectada, pero que tiene las mismas incertidumbres que el resto de las ciencias. Todavía depende de la gente, todavía depende de los cerebros biológicos, que están empezando en algunos aspectos a modificarse, pasar de lo antropológico a lo antropológico, dándole pequeñas señales de robótica, como los chips, las prótesis y demás. Advertencia, la robótica está tan absolutamente lejos de nuestro alcance como Neptuno. Posiblemente lleguemos antes a Neptuno a que tengamos un universo dominado por robots. Sí vamos a tener robots que van a complementar nuestras actividades, como ocurre en la justicia, que es lo que a mí me toca, y a través del Programa Nacional de Ciencia y Justicia, o de la maestría esta que estamos trabajando aquí en la Siglo. Bueno, la ciencia nos va a complementar, la ciencia y la tecnología nos va a ayudar, va a automatizar procesos que perfectamente se lo podemos delegar a la máquina mientras nosotros usamos nuestro cerebro biológico para la empatía, para las habilidades blandas que son las que hacen falta. Que los científicos e investigadores sigan estudiando la mejor inteligencia artificial y tecnologías emergentes posibles, pero que los humanos sigamos tratando de mantener el antropocentrismo del ser humano en el centro del escenario. Somos seres biológicos, todavía estamos dentro de la biología, y posiblemente por algunos siglos más, pero somos seres que nos manejamos con afectos, con intuiciones, y que todavía no pueden ser replicadas. En función de esto, y para cerrar antes que Javier me diga, cortala, yo diría la persona humana en el centro del escenario. La ciencia y la tecnología, y en mi caso la justicia, pero cada uno dirá la medicina, la arquitectura, las neurociencias cognitivas, al lado, en actitud dialógica, horizontal, a través de la transdisciplinariedad del conocimiento, morigerar las barreras noceológicas. No existen, las creamos nosotros, podemos nosotros morigerarlas, crear un grado de porosidad, cosa que los saberes se complementen y complementándose puedan dar una respuesta integral a los problemas del ser humano. Gracias, Javier. Muy interesante, la verdad que muy interesante. No mencionaste que formas parte de un equipo que generó Prometea, un algoritmo de inteligencia artificial que se está utilizando en determinadas justicias de la Argentina, como la justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Corte Constitucional de Perú o de Colombia. De Colombia. Y Prometea es una aplicación de inteligencia artificial predictiva que la desarrollamos, Aramas, dijo el Mosquito, los técnicos la desarrollaron, le creamos el espacio para que pudieran hacerlo, que entonces te simplifica el procedimiento y todo lo que sea replicable te lo automatiza. Entonces, en lugar de estar haciendo un copy-paste en los expedientes, esto es igual menos la fecha, el nombre y la dirección, te lo hace en automático. Además, te sugiere alternativas de escritos. Y bueno, con eso logramos que acelerar unas 17.000 veces procesos, convertir años en días en segundos. Y con todo ese tiempo que recuperábamos, bueno, aplicarlo a la gente, a mejorar, a estudiar más y a tratar de entender los problemas que no estaban estandarizados, que son millones. Y a interrumpir ese axioma que dice que justicia tarde no es justicia. Bueno, Gustavo Saín, has estado, y hasta hace muy poco, en el nivel más alto de responsabilidad, y por mucho tiempo, en
el desarrollo de nada más y nada menos que la ciberseguridad de todo un país, la República Argentina. La inteligencia artificial es una herramienta para la ciberseguridad, es una herramienta para el cibercrimen o es un mito. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias a la universidad por la invitación. Celebro este tipo de encuentros. Bueno, a ver, sí, hay un área dentro de la ciberseguridad que se llama inteligencia artificial en dos niveles, una inteligencia artificial ofensiva y otro defensiva. En líneas, es un área en desarrollo, ¿no? Todavía no de implementación práctica. Ahí tu pregunta inicial es si había una revolución, por lo menos, a ver, cuando se creó la máquina de vapor, no fue la creación de la máquina de vapor en sí lo revolucionario, sino qué impactos sociales tuvieron, políticos, económicos y demás, dentro de una revolución industrial que fue acompañada por cambios muy profundos en una sociedad. O sea, se va a saber si efectivamente es revolucionario una revolución cuando la inteligencia artificial produzca un cambio significativo. A nivel de ciberseguridad, no, y voy a las pruebas. Por ejemplo, en pandemia se dio muchísimo a nivel de ciberdelito, incremento de casos, a nivel de usuarios particulares, de fraudes y estafas en línea, muchísimo. Algo que no se daba antes de pandemia, empezaron a aparecer bandas organizadas, aquí en Argentina, que no había antes, provenía comunicaciones fraudulentas del exterior del país. Más complejidad de técnicas, pero todavía se siguen basando en algo que se llaman campañas de phishing. Las campañas de phishing para aquellos que no lo saben, son una comunicación fraudulenta. Tenés un estafador del otro lado que a través de un servicio, una aplicación de internet, se hace pasar por un banco, un organismo de gobierno, otra persona, un organismo internacional, una tarjeta de crédito, y va viene la palabra phishing derivado del inglés pescar, tratar de robar datos de la potencial víctima para posteriormente cometer una estafa. Eso, los que tienen más de 35 años como yo, es un cuento del tío, que existió toda la vida. Le pasó una vez a mi abuela, que estaba hablando con Hugo, del cementerio, se cruzó con una persona, había ido a dejar las flores a mi abuelo, que se le puso al lado y había un fangote de dólares allí, y dice: mire señora lo que encontramos, le dice, ¿no? No hagamos nada, tranquila, yo voy a buscar un vehículo para llevarnos todos estos dólares, usted cuídelo. Mire que una persona va a encontrar algo, le va a decir a la otra: cuídelo que ahora vengo, pero déjeme de garantía el anillo, ¿no? Era un estafador, digamos, ¿no? Eso tiene su beta virtual, eso es el phishing, digamos, ¿no? Pero en este caso para robar datos. Por ejemplo, el phishing bancario. Phishing bancario, yo quiero las credenciales de acceso, o sea, el usuario y contraseña para entrar a tu home banking y vaciarte la cuenta. No es nada más que, o sea, la mayoría de los fraudes y estafas que se dieron acá en Argentina es el cuento del tío. No hay ninguna aplicación, porque también hay aplicaciones, programas espías para robar estos datos. No se vio, digamos, a nivel de usuarios particulares, uso de programas espía para robar estos datos en forma masiva. Seguramente lo hubo y demás. Y mucho menos de programas de inteligencia artificial. ¿Qué pasa a nivel de organizaciones? A nivel de organizaciones, en Argentina, a nivel global, algo que se llama ransomware. Ransomware es un software malicioso que ingresa a un sistema informático, encripta la base de datos y solicita un rescate al dueño de la base. Entonces es de más complejidad, ¿no? Tiene que ingresar, o sea, hackear, se llama, en la jerga, un acceso indebido e ilícito a una organización. Bueno, acá hay un programa de software, ¿no?, que ingresa. Pero las formas en las cuales se ingresa estadísticamente sigue siendo a través de campaña de phishing, de un empleado de la organización que voluntariamente termina brindando una clave de acceso que permite ingresar al sistema o la red. O sea que, en términos de inteligencia artificial ofensiva en ciberseguridad, no hay, digamos, todavía la injerencia de programas de inteligencia artificial que para cometer ciberdelitos, por lo menos en gran magnitud. ¿Y qué es un programa de inteligencia artificial? Es un programa común. Primero, que supuestamente tiene la posibilidad de, lo que es la automatización, de tomar decisiones sin injerencia del usuario. Eso es lo que sería la diferencia de un programa convencional, en teoría. Y además tiene un algoritmo que aprende o se entrena. O sea, copilo datos y toma una decisión. Y acá, a ver, un programa informático, sea de inteligencia artificial o no, a mí me parece exagerado la palabra inteligencia, ¿no? Un atributo humano. Un programa es una serie de comandos, o sea, instrucciones que un ser humano hace, escribe en un código. Cuando uno escribe comete errores, los humanos cometemos errores, y si a un programa le decimos que 2 más 2 es 3, 2 más 2 va a ser 3, y no va a poder entenderlo. A no ser que lo parchemos y digamos, no, 2 más 2 no es 3, no piensa, que efectivamente no hace una suma, ¿sí? Entonces, yo creo que en algún punto se le pone
demasiada expectativa a un área que todavía está en desarrollo. Y yo quiero contar un ejemplo de esto, ¿no? Como decíamos, el 2 más 2 no es 4 sino 3. Por ejemplo, hay vehículos, hay una anécdota que te hablamos ayer con Hugo, en Estados Unidos los vehículos inteligentes tienen sensores que detectan, por ejemplo, si uno va manejando y se queda dormido, ¿no? Entonces, sensor de párpados. Y pasó que fue noticia, en un viaje de creo que 350 kilómetros, durante 6 horas, permanentemente el auto le decía, te estás quedando dormido. Te estás quedando dormido. Y la persona siguió manejando porque no se estaba quedando dormido. Te estás quedando dormido. O sea, imagínense durante 6 horas de viaje, claro, era chino, ¿no? Tiene los ojos. Entonces, el auto no detectaba que era chino, tenía que los párpados bajos. O sea, yo decía, un poco irónicamente, imagínate si te agarra conjuntivitis, digamos, ¿no? Te tenés que bajar del auto y dice, no, te andás solo, digamos, ¿no? A ver, los programas no entienden, a ver, la posibilidad de razonar es una potestad humana. Una misma palabra puede tener una diferente significación de acuerdo al contexto en el cual se enuncia. Y esto es lo que no va, o sea, y no me quiero extender, no sé cómo va con el tiempo, no me quiero extender demasiado. Si uno ve las películas, por ejemplo, siempre, vamos bien, hay una película muy conocida que se llama 2001 Odisea del Espacio, que es del año 69, ¿no? Donde supuestamente uno viaja al espacio, inclusive los chicos, mírenla que está buena, viaja al espacio una persona y la nave toma vida propia. Y termina expulsándolo al espacio y muy bueno, te conté el final, hasta, los spoileé. Pero no, igual pasan cosas en el espacio, en los extraterrestres, no, mentira. Más allá de eso, bueno, entonces decía, bueno, esto es un futuro cercano, ¿no? Y un montón un poco más moderno, Terminator 2, ¿no? Proyectaba para este propio año, ya las máquinas iban a dominar los robots a los seres humanos. Y la robótica no tuvo, con el paso de los años, que es un área de la inteligencia artificial, un desarrollo que permita asistirnos o suplantar funciones humanas. Volver al futuro. Viajan al año tal, en el 85, viajan al 2015. Ustedes ven el escenario del 2015, hay cosas como y otras que. Realmente creo que la inteligencia artificial es útil, sirve, no quiero quedar tecnofóbico, pero es un sistema que tiene una mayor capacidad de procesamiento de datos que la mente humana, esto es cierto, pero puede razonar. Por lo cual es una utilidad, es útil, pero tampoco pongamos demasiada expectativa en que nos va a poder solucionar, por ejemplo, la seguridad informática de una organización y no vamos a ser víctimas de un ciberataque. Cuando todavía las tendencias siguen siendo que el eslabón más importante es la persona y el usuario que está detrás de la computadora, ¿no? Bien. Sin embargo, la inteligencia artificial también se está utilizando en la seguridad pública. ¿Qué resultados hemos tenido en cuanto a algoritmos en dispositivos que permitan prevenir, por ejemplo, la violencia o el delito? Te puede servir para hacer diagnósticos en términos de seguridad pública, porque vos podés cruzar muchos datos de estadísticas delictivas, ya es un área que no es la mía, pero sé que sucede, y estableces mapeos delictivos y vos podés focalizar mucho más cómo distribuir las fuerzas de seguridad en una determinada región. Antes de existir estos programas que procesan una gran cantidad de datos, ahora, no te va a dar una respuesta automática que te va a solucionar, no te va a decir, mira, poné acá tal o cual, porque va a depender del tipo de delito que se da en determinado lugar, pero ha servido muchísimo en estos términos. Me voy a meter en un área que no me corresponde, pero que también lo charlábamos ayer con Hugo, que es el tema de que se hizo una prueba, por ejemplo, con programas de inteligencia artificial, de cargar datos sobre una causa judicial determinada para ver si una persona era inocente o culpable. Entonces, se cargaron bases de datos previas de las diferentes sentencias de un delito determinado, se cargaron las bases de datos sobre el caso en particular, con lo cual, supuestamente, el programa de inteligencia artificial tenía que fallar judicialmente si era culpable o víctima, y siempre las personas que eran en Estados Unidos, hizo esta prueba, negro y pobre, eran culpables. Y los que eran blancos y que tenían cierta cuestión, no. ¿Por qué? Porque la población carcelaria, cuando iba a todos los culpables eran los que estaban dentro de las instituciones penitenciarias. Entonces, ¿qué tiene que ver con el caso en particular? Pero una de las variables de análisis era, a ver, la población carcelaria sobre esto. En esta causa fue una persona negra y pobre el culpable de este tipo de delito. Entonces, ahí procesó, pero bueno, no iba al caso particular. Entonces, a ver, hay un sesgo en la inteligencia artificial y siempre va a estar ese sesgo en cómo se elabora ese programa de inteligencia artificial. No creo que tome vida propia, no creo que razone y nunca lo va a suceder, nunca va a ser así. Claro, o sea que el algoritmo reproduce un poco el sesgo de quien escribió el algoritmo, ¿cierto? Y si con buena voluntad puede haber un error.
Y esto se llama, por lo menos a nivel de ciberseguridad, un fallo de programación puede ser una vulnerabilidad en términos de ciberseguridad que puede ser utilizado para ingresar a un sistema. Bien, bueno, interesante si lo vemos también desde el punto de vista de las políticas públicas, ¿no? Y bueno, ahí, Luciano, vos me gustaría que te presentes también, pero adelanto que estás coordinando, dirigiendo un importante hub que responde a una política pública, ¿no? Para el desarrollo de la inteligencia artificial, de la ciberseguridad. ¿Qué nos podés decir? ¿Cuál es el verdadero aporte que las políticas públicas tienen que hacer sobre, como dijo Hugo, las tecnologías emergentes? ¿Cuál es el rol de las políticas públicas? Bueno, muchísimas gracias Javier y a la universidad por la invitación. Felicitaciones por la iniciativa. Bueno, me presento Luciano Crisafulli, estoy a cargo del área de innovación de la Municipalidad de Córdoba. De formación soy economista, así que por ahí voy a cambiar un poco el léxico con el que veníamos. Pero bueno, tomando lo que decía Hugo, esto de la persona siempre en el centro y en realidad la tecnología como un instrumento que nos puede ayudar a mejorar la calidad de vida de esa persona, ese es el enfoque que tenemos desde las políticas públicas. En particular tenemos dos marcos teóricos. Uno viene dado por el libro de Singularity University que se llama Organizaciones Exponenciales, no sé si han leído, pero realmente es muy bueno, en donde demuestra cómo algunas organizaciones apalancadas en las nuevas tecnologías han logrado crecer exponencialmente. Y el otro libro de referencia que tenemos es el de Open Innovation o Innovación Abierta de Chesbrook, un libro del año 94, no es nuevo, pero que recién ahora en Latinoamérica está empezando a florecer de la mano del ecosistema del emprendimiento y la innovación en Latinoamérica. A ver, haciendo un poco, para explicar qué estamos haciendo en la municipalidad en materia de políticas públicas de innovación y cómo nos apalancamos en las nuevas tecnologías, por ejemplo la inteligencia artificial, bueno, te puedo comentar un poco, hay un ranking que hace una consultora global que se llama Standard & Poor's, que bueno, todos los años publica las 100 compañías de mayor valuación en el mundo, y antes ese ranking se viene haciendo desde hace unos 50, 60 años. Siempre tradicionalmente el promedio de edad de esas principales 100 compañías era de aproximadamente unos 50, 60 años. O sea, siempre estuvieron ocupados esos rankings por empresas de mucha trayectoria y mucha experiencia. Y en los últimos años esa edad ha bajado a los 18 años. Es decir, el promedio de edad de las principales 100 compañías del mundo es de 18 años. Entonces, cuando vos hablabas de esta nueva era, creo que efectivamente, si bien las tecnologías actuales tienen una base de hace muchas décadas, pero recién en las últimas en los últimos 20 años, han tenido una exponencialidad en cuanto al impacto, ¿no? Por la disponibilidad de datos, hablábamos recién, ¿no? Y la inteligencia de poder analizarlos. Y eso lo que ha hecho, justamente las nuevas tecnologías han permitido que estas nuevas organizaciones, llamadas organizaciones exponenciales, tienen como atributo que se apalancan en la tecnología para conocer y para observar al usuario o al cliente, ¿no? Y a la persona. Es decir, y de ahí surge también todo la nueva, de alguna manera, las nuevas metodologías ágiles, que también en realidad no son nuevas, pero que sí se empiezan a utilizar mucho ahora, porque al haber tanta disponibilidad de datos y al haber tanta inteligencia automatizada, como por ejemplo la inteligencia artificial, podemos conocer mejor a esos usuarios. Y estas organizaciones han logrado conocer y entender bien lo que el usuario necesita y mejorar su experiencia y desplazar a las compañías más tradicionales. Entonces, por ahí en la diaria vemos la discusión de cómo a lo mejor Amazon desplazó a las librerías tradicionales o Uber a los taxis. En realidad no es que Uber está desplazando el taxi, sino que la experiencia de usuario que uno obtiene utilizando uno de estos nuevos servicios está desplazando a la forma en cómo se proveían los servicios de manera tradicional, ¿no? El caso de Netflix y Blockbuster, bueno, todos los casos que ustedes conocen.
Entonces, desde el sector público, lo que estamos viendo ahí es justamente una oportunidad. Nosotros también tenemos que utilizar estas nuevas tecnologías para conocer la experiencia del vecino en el uso, por ejemplo, de los espacios públicos y tener información rápida acerca de cómo podemos mejorar ese espacio para mejorar la calidad de vida del ciudadano. Entonces, simplemente un ejemplo muy concreto, junto con UNICEF, que tiene un fondo de innovación que invierte en startups y dos emprendimientos de base tecnológica, hicimos un experimento que fue justamente tomar bases de datos de Twitter y de Google acerca de las opiniones que tenían las personas sobre el uso de espacios públicos. Nosotros acá en Córdoba, desde hace 2 años contamos con 4 supermanzanas, este concepto que tiene que ver con peatonalizar mucho la zona céntrica para que el ciudadano se pueda empoderar y aprovechar esos espacios. Pero bueno, lógicamente al haber mayor dificultad de tránsito también genera algún costo social. Entonces queríamos medir el costo social contra el beneficio social de haber dispuesto de esa manera estos espacios públicos. Y bueno, justamente la inteligencia artificial, el algoritmo, lo que nos ayudó es analizar 5.500 opiniones que se hicieron en el transcurso de 3 meses, que no lo podríamos haber hecho nosotros individualmente, analizar cada una. Por supuesto, como bien dice Gustavo, el nivel de asertividad no es del 100%. Encontramos algunos comentarios en donde el algoritmo, esto que hace la inteligencia artificial se llama análisis de sentimiento, es decir, el algoritmo analiza si la persona está contenta o enojada respecto al uso de ese espacio público. Y lo canaliza a través de su Twitter o a través de Google, pero no lo hacen las redes oficiales de comunicación, ¿no? Por eso lo hicimos de esa manera. Como decía, más o menos el nivel de asertividad lo calculamos en un 70%, pero nos ayudó mucho porque después, justamente a través de palabras o etiquetas inteligentes, pudimos determinar qué es lo que más se demandaba en esos espacios públicos en donde la crítica era muy alta y trabajar en conjunto, por ejemplo, con el área de espacios públicos y con el área de ambiente para disponer de otra manera el mantenimiento de esos espacios públicos, ¿no? Entonces, de vuelta, ahí en ese ejemplo me gusta mucho porque tenemos 2 cosas. Cómo nos apalancamos desde una organización en la tecnología para conocer la necesidad del usuario y poder mejorar su calidad o su experiencia en el uso de los espacios públicos, y la innovación abierta, ¿no? Apalancándonos en los equipos tecnológicos y en los talentos de estas startups que nos pueden ayudar para justamente resolver estos desafíos. Wow, interesantísimo lo que un poco se planteó en la mesa anterior, ¿no? Que nos decía Salvador, aquí presente, nos visita de España. La unión, la articulación entre los desarrollistas, los emprendedores y todos los sectores de la producción y el sector público. También se mencionó en la mesa anterior un hub que tiene la Municipalidad de Córdoba, la importancia que tiene ese hub para contribuir desde el sector público a la ciberseguridad. ¿Vos sos el coordinador del hub? Bueno, sí, exactamente, son 44 organizaciones que están acá en la ciudad que tienen distintas características. Algunas son organizaciones públicas, privadas. Dentro de esos privados hay empresas grandes, hay consultoras y están por supuesto también las universidades. Y lo que vamos haciendo con el hub es sacando distintos productos que traten de responder a 3 desafíos que surgieron de aplicar metodologías ágiles entre estos 44 actores. Los 3 desafíos son, en primer lugar, cómo lograr una mayor concientización en la ciudadanía, tan amplio como eso. A partir de eso han surgido muchas actividades que tienen que ver con la capacitación principalmente, incluso desde las escuelas primarias que dependen del municipio hasta en el Colegio de Abogados aquí de Córdoba hemos estado dictando ese tipo de capacitaciones. Se hablaba mucho de la concientización en el panel anterior. Otro aspecto que tiene que ver con cómo lograr que las pymes tengan una estrategia de ciberseguridad y que inviertan en ciberseguridad. También se hablaba de que hoy la ciberseguridad es muy reactiva, ¿no? O sea, me pasó algo, voy y veo cómo lo soluciono en lugar de poder tratar de prevenir y evitar el impacto con el costo de competitividad que eso tiene. Entonces estamos trabajando
en esa línea. Y el tercero que tiene que ver con, bueno, esto pasa en todos los sectores que atraviesa la tecnología, que es cómo lograr tener mayor cantidad de talentos, ¿no? De recursos humanos que puedan trabajar en este sector. Así que bueno, desde el Hub estamos trabajando en esas tres líneas. Y una última cosita que también en el marco del Hub estamos haciendo para trabajar esta innovación abierta, es decir, como el municipio no tiene todas las capacidades para desarrollar estas nuevas tecnologías e innovaciones, nos apalancamos en los emprendedores. Hemos creado con el acompañamiento del BitLab un fondo para invertir en emprendimientos de base tecnológica y actualmente tenemos una convocatoria abierta para emprendimientos de base tecnológica de ciberseguridad para invertir en esos emprendimientos que pueden generar, bueno, de vuelta, soluciones para estos desafíos. Excelente. Bueno, una primicia, entonces, podemos decir. Después nos podés pasar toda la información para los interesados, así la universidad puede difundir esa convocatoria. Entonces. Pero mencionaste algo, hay desarrollistas, dijimos que hay creativos, gente que crea, que innova, que irrumpe con nuevas tecnologías, y eso no se podría hacer, creo, solamente desde el sector público. Las universidades, los investigadores aportan, ayudan, pero se necesita el sector privado, las fuerzas productivas. Y bueno, acá nos acompaña un experto, un referente del sector privado, Fernando Frías. Sos director de una especialización. ¿Qué tal? Gracias por la presentación. Bueno, yo soy director de la maestría en Inteligencia de Negocios y Explotación de Datos de acá de la Universidad Siglo XXI, por lo cual no solo que agradezco que me sigan invitando después de 25 años de estar acá en la universidad como profe y hoy como director de maestría. A ver, se tocaron muchas cosas y por ahí me gusta desmistificar por un lado y tirar algunas ideitas por el otro y ser un poquito más disruptivo en esto. Hablamos de tecnología, hablamos de la evolución, hablamos de sensibilidad o sentimientos, y de proyectos, y de startups, y de cambios. Y como decían recién, esto es mágico. El único proceso de transformación se logra a través de los que estamos acá, todos nosotros. La tecnología va a ser un soporte, un apoyo. Probablemente muchas de las caras que veo muy jóvenes, muy pichones diría yo, no logran ver la magnitud de ese dispositivo tan chiquitito que tenemos a nuestro alcance. Perdón, son jóvenes pero son nativos. Sí, no como yo que sí, todavía estoy aprendiendo, soy inmigrante recién. Sí, nativos, pero que por ahí necesitan un apalancamiento más. Y en esto también quiero ser como crítico, ¿no? La tecnología no se aprende porque la tengo en la mano, ni porque uso una red social. ¿Sí? Entonces, es como desarrollamos las habilidades para gestionar el conocimiento de lo que tenemos en nuestra mano. Y ese es nuestro gran desafío. Y es el desafío de cada uno de ustedes, digo, ¿no? O sea, la compu esa que tenemos acá en el bolsillo, hoy nos permite procesar un alto nivel de velocidad, de tiempo, de respuesta, que hablaba de segundos para poder evaluar. Cuando yo empecé, yo soy ingeniero en computación, década del 80, no había laboratorios prácticamente, eran muy poquitos en algunas universidades. Poder procesar ese volumen de datos era muy difícil. Y veíamos y estudiábamos inteligencia artificial, y hacíamos inteligencia artificial. En un pequeño árbol de decisión, con un disquete de 7 3/4, esos grandotes que ni conocen los que están acá, o la mayoría al menos, algunos me van a acompañar, que seguramente lo han visto, lo han usado. No, jamás, no, soy yo y él nada más. Y digo, y ese es el gran desafío que tenemos hoy, esa velocidad de procesamiento. Hoy tenemos computadoras cuánticas, de procesamiento cuántico. Estamos hablando de una velocidad de procesamiento inimaginable a lo que 20, 30 años atrás. Y ese es un gran desafío que conversábamos con Hugo y Javi abajo en el bar. Digo, estamos viviendo una transformación de la sociedad en periodos de tiempo muy cortitos que difícilmente otras generaciones hayan vivido ese proceso de transformación tan rápido. ¿Sí? El vapor, la industria, eso fueron varias generaciones que lo vivieron. Nosotros lo estamos viviendo así, con una dinámica terrible. Entonces, cuando hablamos de inteligencia artificial, estamos hablando de un montón de aplicaciones, un montón de espacios, de escenarios que acá muy bien han comentado cada uno de mis colegas. Digo, y hoy el gran desafío es no solo lo que la tecnología me permite hacer, sino es cómo acompañamos ese proceso de transformación desde las leyes, desde la empresa, desde la parte pública y demás, ¿no? Y ahí hay mucho por hacer, muchísimo. Caso muy conocido en España, Mercadona, puedo equivocarme, salvo si me equivoco el nombre de una
empresas de múltiples tiendas por España, tienen en su puerto, tenían, hasta que la ley les prohibió, un dispositivo de reconocimiento facial de las personas que ingresaban. Eso es inteligencia artificial. O sea, hacer un reconocimiento facial de una persona lo pueden estar haciendo acá, pasamos caminando, el semáforo, la luz. ¿Qué hacemos con eso? Tecnología lo puede hacer, el conocimiento técnico está. Ahora, esto no es unidisciplinar, es multidisciplinar. Y necesitamos de las leyes, de las personas, del negocio, del que conoce, para saber qué alcance le podemos dar a esto. Entonces, reconocían y cruzaban con las bases de datos de los tribunales para ver qué personas estaban ya con sentencia firme, y sobre esas personas se les prohibía el ingreso y se notificaba a la policía en la puerta del negocio. ¿Sí? Del negocio de la tienda o de lo que fuera. Se prohibió, porque invadía la privacidad de la persona. Bueno, podríamos estar de acuerdo o no. La tecnología lo permite. Usan bots, chatbots, ¿sí? ¿Y sus experiencias? ¿Mazo? ¿Cuántas veces? Claro. ¿Por qué? Porque no hay un problema en la tecnología. Las reglas de inferencia, las reglas de comportamiento de ese bot se pueden definir perfectamente. Ahora, lo sacamos a usar como si fuera un nene de 2 años atendiendo al público. ¿Está bien? Y fracasa. Y hay una experiencia negativa. Esto que hablaba de las metodologías ágiles, de probar y cambiar, iteración incremental, adaptativa. Entonces, guarda, porque es pensar hasta dónde y cómo implementamos las cosas. Ese bot necesita de aprender. Y ese aprendizaje, si bien es parte automático por las máquinas, parte es por lo que el usuario le dice que hizo mal y que hizo bien, hasta que lo pongo en el mostrador del frente y pasa a ser un muchacho de 18 años atendiendo al público, hasta que se transforma en un experto de 50 años atendiendo al público. Y eso es un proceso de tiempo, de alimentación, de datos, de volúmenes. Seguramente sacan fotos. Y cuando nosotros sacábamos fotos, nuestra preocupación era si salían los ojos rojos o no. Esa era nuestra preocupación. Y lo veíamos 20 días más tarde, cuando lo podíamos revelar la foto. ¿Sí? Hoy ustedes apuntan y les dicen si está sonriendo o no está sonriendo. No es inteligente. Hay una gran base de datos de conocimiento que se aportó y se dijo, eso es sonriente, esto no es sonriente, esto es tal cosa, esto no es tal cosa. ¿Está bien? Entonces hoy, cuando apuntamos con la máquina de fotos, nos dice, cuidado, ¿quieres sacar la foto lo mismo? Mire que el muchacho amigo de la izquierda, que es el que juega al fútbol con usted, porque te están diciendo en redes sociales, está mirando de reojo a su novia. O sea, hoy la máquina te puede detectar por el análisis de comportamiento lo que vos quieras. Y te podría estar advirtiendo si querés sacar esa foto o no. Hasta que después de varias veces que hayas hecho, primero dejaste la máquina de foto, fuiste, le pegaste a tu compañero, no, eso no se hace. Y uno vuelve y lo retaste, te va a decir solo, no saque la foto, vaya, arregle con su amigo y vuelva. Ese es el comportamiento de inteligencia artificial, analítica de datos, análisis de sentimientos. Acá hay una startup en Córdoba que hizo un dispositivo en el cual uno accede a ir a hacer un reclamo a alguna empresa y cuando tocamos el kiosquito interactivo, que pedimos quiénes somos, qué hacemos, está reconociendo facialmente y dice, este tipo viene enojado, porque está viendo la facción con la que uno viene. Y nosotros nos damos cuenta cuando vemos a alguien si está enojado o está de buen humor o de mal humor. ¿Sí? Entonces la máquina hoy también puede hacer eso. ¿Y qué hace? Te deriva a ser atendido por un experto de atención al público, porque venís enojado, o si venís livianito, tranqui, te va a hacer atender por una persona que está aprendiendo. Total, venís contento. ¿A qué nivel vamos a llegar a usarlo o no, a implementarlo o no? Y digo, en esto es el fuerte apoyo que tenemos sobre las leyes y el acompañamiento que pueden hacer, que a veces la reacción puede ser más tardía, más lenta. Hace 20 días atrás estuvimos en el Silicon Valley con una misión académica de acá de la universidad. Participamos 15 alumnos de las maestrías, fuimos con el Leo, el doctor Medrano, y esa experiencia de estar en Amazon Web Service, en Intel, y ver qué están haciendo y qué están desarrollando, y ver que al lado nuestro pasaba un auto de manejo autónomo, pero sin chofer. Ya puede ir solo. Ya no hace falta que vaya una persona sentada atrás del volante. Hay 2 ciudades en Estados Unidos que lo han autorizado. Bajo un determinado horario, en determinadas zonas. Pero pasó por el lado nuestro el auto sin chofer. No había ningún chino. No porque le hubiera dicho que se estaba durmiendo. Ese hubiera sido un problema. Pero fue en el barrio chino, ¿vos sabés? Justo pasó por el barrio chino. Digo, la tecnología está
se puede utilizar, se puede aplicar, hay que ver los niveles, y en eso es otra de las cosas que conversábamos quizás cuando tomamos un cafecito recién. Los escalones están y cada vuelta son más altos. Y lo importante es que nosotros podemos ir y pararnos en ese escalón para saltar más alto aún. Entonces, esta evolución de la inteligencia artificial nos está permitiendo ver cómo podemos saltar más rápidamente, ¿sí? Entonces, no me hace falta volver a inventar el algoritmo que permite definir si el auto va a chocar, no va a chocar, si hay gente. Ya está. Lo uso, lo aplico y escalo el nivel que sigue. Y aplico y escalo el nivel que sigue. Y eso es lo que estamos viendo como una alta evolución, como una alta aplicabilidad. Bien. Y en el sector comercial, la ciencia de datos y la inteligencia artificial, ¿realmente está impulsando la tecnología? A ver, lo cambiaría. Creo que la tecnología es lo que te impulsa el poder analizar los datos. Porque esto que decía, de tener mayores procesadores, mayor velocidad, mayor disponibilidad, ¿sí? Porque hoy tener un teléfono inteligente, sí, tiene un costo, pero digo, es accesible. Eso es lo que te posibilita y te potencia el uso de los datos, ¿no? Esto de las reglas de inferencia. Hay un término que es machine learning, ¿no? El aprendizaje de las máquinas que no es tan lineal, pero sí, son reglas de inferencia que se definen, algoritmos, como bien mencionabas hace un ratito atrás. Y lo que hacíamos antes era ver qué pasó, ¿no? Y decíamos, bueno, vendimos tanto, se produjo tanto, entró tanta gente, es lo que pasó. La proyección siguiente fue empezar a analizar, esto va a pasar. Entonces decíamos, bueno, si pasó esto antes, el mes que viene vamos a tener tanta gente. Si el domingo de Pascua vendimos tanto, en este Pascua... Y se proyectaba eso. Hoy no, es qué hacemos para que ocurra lo que yo quiero. ¿Está bien? ¿Cómo hacemos eso? Ahora no lo podría hacer si la tecnología no me acompaña, porque tendría que analizar 50.000 papelitos en un tiempo que no lo tendría. Por eso, clarísimo. Gustavo, ¿querías? Quería picantearla un poco. No, no hay duda que los sistemas expertos se llaman de gran procesamiento, ¿no? Decime si me equivoco, gran procesamiento de datos, la mente humana no podría hacerlo y más a esa velocidad. La pregunta es si pueden pensar y pueden aprender. Esa es ¿hasta dónde? Porque vos decías, un empleado público con un chatbot, a los 50 años basta atender igual. Yo dudo de eso. Mira, ahí están los chicos acá, que obviamente seguramente usarán Instagram. Facebook, Instagram utiliza programas de inteligencia artificial, primero para reconocer imágenes de otros usuarios, y querés etiquetar a tal persona. Se dejó de hacer porque también el uso de la tecnología y la inteligencia artificial sufrió un embate a partir de la muerte de Floyd en Estados Unidos. Las empresas dijeron no, dejamos de utilizar el reconocimiento facial en las calles. O sea, hay hechos políticos que marcan, porque la tecnología no es solamente la innovación técnica de una invención, sino cuáles son los hábitos de consumo y las cuestiones, factores políticos, sociales y demás que hacen que se implementen o no. Entonces, también las políticas de contenido de las redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, prueben de subir un video pornográfico, les dura 3 segundos, porque el algoritmo detecta escenas de desnudez, de semidesnudez, vello público, y lo elimina. Ahora, eso es muy eficaz y muy eficiente. Dígame si ustedes vieron en YouTube algún video porno, si duró 3 segundos, o directamente ni se puede subir. Y en eso se mejoró muchísimo. Ahora bien, hubo un caso que se subió una obra de arte muy famosa de un pintor que se llama Rembrandt, de la Revolución Francesa, donde hay una mujer con una bandera de Francia y el seno descubierto. Se subió a Facebook, Facebook la censuró porque detectó un pezón. Ahora, el algoritmo no entendió que era una obra de arte pintada al óleo, y no que tenía un fin erótico, sino artístico. Obviamente, si ahora lo subís, no va a haber ningún problema, porque después de ese inconveniente, Facebook dijo, no, esta va a ser una excepción. ¿Cuántas excepciones tiene que hacer? La máquina no termina de aprender sola qué es una obra de arte, qué se utiliza con un fin erótico o pornográfico y qué no. Una campaña de cáncer de mama. También hubo una caso, o sea, es censura sin querer censurar la empresa hacerlo. Digo, cuando se dejan manos automatizadas al 100%, existen estos problemas, ¿no? Totalmente, entonces, la pregunta es totalmente. hasta dónde pueden aprender las máquinas. Por lo menos hoy no hay una demostración, se ha avanzado muchísimo, de que es eficiente al 100%, ¿no? No, eficiente al 100% no lo es, y no creo que lo sea.
¿sí? Siempre va a necesitar de este aporte humano, como bien decía, lo charlábamos en la mesa, y sabía que nos íbamos a picantear acá, esto estaba hablado. Era la idea. No, pero es real, digo, o sea, del bot que va aprendiendo, no es que aprende solo, ¿sí? Necesita de alguien como nosotros que agarre la base de datos y diga, todo esto que se contestó mal, bueno, esto está mal, bien, bien mal, esto está bien y debería no ser mal, y lo va aprendiendo y lo va corrigiendo y le va alimentando esa base de datos, ¿sí? Eso no quita y no elimina lo que bien mencionaba recién. Digo, ese error está, por eso hablamos de la interdisciplinariedad, si no trabajaría solo el departamento de sistemas y chao, y no se puede, ¿no? Somos nosotros el factor que hace la diferencia en el uso de la tecnología. Cuando hablamos de disrupción tecnológica, de innovación tecnológica en las empresas, somos nosotros. Esto es un pedazo de fierro que se nos mete adentro. Somos nosotros. Por eso la importancia de la formación acá, ¿no? El biológico que decía al principio. Si no estamos nosotros atrás de esto, chao, a Terminator lo desenchufamos y se terminó el problema. Digo, ¿no? Bien, hablamos entonces, están mencionando datos, uso de los datos, entrenamiento de algoritmos y problemas y políticas públicas. Se creó CAMIA. ¿Qué es CAMIA? ¿Y por qué vos sos un coordinador de CAMIA, Hugo? ¿No es cierto? Hay que aclarar. ¿Nos podés contar por qué existe CAMIA? ¿Para qué? Sí, como no, con mucho gusto. CAMIA es, bueno, es CAMIA es el apócope de Comisión Argentina Multidisciplinaria de Inteligencia Artificial. Es un proyecto que está estimulado por el Banco Interamericano de Desarrollo, que apunta a unir todas las áreas públicas y privadas que trabajan sobre inteligencia artificial, de modo de tener un circo común donde esté todos los actores sin que se solapen, aprovechando lo que el otro hizo a continuación de que cambios de gabinete y demás, el proyecto está stand-by, pero avanzamos y avanzamos de una manera exponencial y descubrimos cosas maravillosas, maravillosas. Argentina tiene una comunidad científica de más de 100.000 científicos con alto nivel de graduación en las distintas áreas del conocimiento. Tenemos que ordenarlo, lo tenemos disponible. Para esto, ¿qué hace falta? Y acá hace falta el Estado. ¿Y el Estado desde qué lado? Y el Estado es un juego de palabras, políticas públicas, que sea una política de Estado, que sea una política sostenible. ¿Una política sostenible para qué? Para que el Estado como un todo actúe, y cuando un ciudadano o una ciudadana tiene un proyecto o un problema y acude al Estado para pedir la autorización para construir algo, o acude al Estado por el sistema de justicia, o acude al Estado para que solucione un problema de salud, aplique todas las capacidades disponibles del Estado, que no solamente están en la Facultad de Medicina o en los tribunales o en arquitectura, no, están en todos los organismos del Estado. Esa es una política pública de apoyo y que puede utilizar ese inmenso potencial que tenemos en las tecnologías emergentes. Que, ojo, ni tecnofóbicos ni tecnoadictos. Dicho en un lenguaje un poco más dominguero, ni alcohólicos ni abstemios, degustadores. A ver hasta dónde podemos o debemos utilizar qué tipo de tecnología, en qué situación, teniendo en cuenta las asimetrías. Estamos hablando como si estuviéramos en Disney. Tenemos unas asimetrías gigantescas en nuestras propias provincias y entre las provincias entre sí y entre la nación y las provincias, y ni que hablar en la región iberoamericana, y ni que hablar Iberoamérica y el resto del mundo. Y entonces, ¿qué hacemos? Tenemos dos posibilidades. O nos quedamos, estuviste en Silicon Valley. En Silicon Valley se define, hay un apotegma que dice, inventa, crea, y después pide perdón. Si le chingaste, bueno, me equivoqué, pero ya eso
no lo podemos permitir porque está demasiado lanzado. Esa es una posibilidad. Otra posibilidad, esa es una posibilidad que entra dentro de un esquema de pensamiento de libre empresa. Realmente la empresa es la que lleva la tecnología adelante. Sin la empresa no habríamos llegado nunca a este grado de desarrollo de las tecnologías emergentes. Pero hace falta el Estado para regular. ¿Y el Estado cómo regula? Normativizando, poniendo pautas. ¿Pautas de qué tipo? Por ejemplo, tecnologías blandas, pautas éticas. Que haya ética antes, durante y después de que se desarrolle un proyecto tecnológico. Que durante todo el periodo de vida útil de ese proyecto haya presencia ética, consideraciones. Eso es humano, eso no es mecánico. Ahí, Hugo, Y perdón, tiene que ver con la educación. la educación, Desarrollo de competencias blandas, no hay empatía, ninguna posibilidad escucha. de evitar, de pasar por fuera o por el costado o por arriba de la educación. Sin educación no podemos hacer nada de esto. La investigación potencia la educación, pero es la educación la que toma esa materia crítica y la distribuye. Y entonces, a ver, quizá para terminar, porque creo que estamos cerca de la hora y Sí, abrimos, después que termines, abrimos las preguntas. nos interesan mucho las preguntas. Alguien nos va a hacer una pregunta interesante por ahí. Recibí mientras estaba acá algo que se los quiero comunicar para que vean la velocidad con la que se producen las novedades. Me llega algo que hoy, 1 de noviembre de 2022, ha salido en la Unión Europea la Ley de Mercados Digitales. Hoy, hace un rato. Ley de Mercados Digitales, ¿para qué? Para limitar el monopolio de los guardianes de acceso a Google, Apple, Meta, Amazon. ¿Qué quiere decir esto? Hasta ahora no se podía hacer. Si yo estoy en Google, me tengo que comunicar dentro del espacio Google. Bueno, ahora me puedo ir a Amazon o me puedo ir por ahí a una aplicación inferior que solamente tenga una determinada, limitada capacidad, pero yo me quiero comunicar con mi comunidad desde esa. Bueno, me puedo ir, ahora puedo irme. Eso ocurrió hoy, hasta hoy no existía. Es un avance tremendo, grandísimo. Porque entonces, o estamos con la libre empresa y la empresa que avanza sin regulación, estilo, por ejemplo, Estados Unidos, o estamos con la máxima intervención, estilo China, y entonces por razones de seguridad y de políticas también, diferentes, entonces todos saben todo de todo. O estamos y tenemos nosotros una posibilidad interesantísima que nos la abre la Unión Europea, que hace mucho que está estudiando y con los codos tratando de abrirse un espacio dentro de estos dos gigantes, y está reglamentando, regularizando, poniendo pautas. Latinoamérica, afortunadamente, tiene un camino abierto con la Unión Europea a través de la formación, al menos Italia, España, país de migrantes. Nosotros tendríamos, propongo, que aprovechar esta movida hacia la reglamentación básica, y no solo ética, la reglamentación básica, que es un gasto que ya lo vienen haciendo la Unión Europea. Más precisamente la Comisión Europea, que nuclea mayor cantidad todavía de países que la Unión. Y yo cerraría diciendo, después de esto, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué tienen que hacer ustedes, oyentes? Ustedes ya no son oyentes, ustedes están iniciados. Después de estas pobres exposiciones como la mía, o estas ricas exposiciones de mis colegas en esta universidad, estamos interpelados a ser factores de cambio, a ser interfaces entre los saberes y la gente que no tiene acceso a estos lugares de privilegio que ustedes están ocupando. Es una responsabilidad social. Bueno, termino aquí. Wow, qué reflexión, qué importante reflexión.
La verdad que nos queda quizás como para subrayarla y resaltarla esa reflexión como una conclusión de esta mesa, ¿no? Y que se une un poco a la conclusión que dijo Luciano en la mesa anterior, que es la protección de los datos, porque de eso se trata todo esto, de la recopilación, análisis y uso de los datos, ¿no? Y los datos que pueden ser usados para el desarrollo integral, sectorial, social, económico, etcétera, o para incluso el delito y la manipulación. Me gustaría una conclusión más, Gustavo, y bueno, abierta a todas, antes de hacer las preguntas, que quizás puedan ayudar para que piensen algunas preguntas los aquí presentes. ¿Qué sugerencia nos pueden dar cualquiera de ustedes para tomar más conciencia y ser agentes de difusión y de generación de conciencia de la protección de los datos? Porque cada uno de nosotros produce datos y por ahí no somos conscientes. ¿Qué usos negativos para nosotros o para nuestro entorno, para nuestros seres queridos, para nuestras instituciones donde estamos? ¿Qué mal uso de esos datos se puede hacer? ¿Por qué se dice que hay que proteger los datos? No, creo que es como todo, ¿no? El uso de los datos va a depender de quién haga uso de ese dato, sea una empresa, sea un Estado, sea un individuo. Quien capture ese dato lo va a usar para algo. Vas a levantar una billetera y la vas a devolver o te la vas a quedar. ¿Qué haces con esa información? Bueno, el eslabón más débil, que es lo que planteaban hace un rato, es el ser humano, es la ingeniería social. Ese es el problema del eslabón más débil para la divulgación, la obtención o el hackeo de los datos. Yo les pregunto a cualquiera de ustedes, cuando bajan una aplicación, cuando meten una aplicación en su celu y les dice ahí 27 cosas, ¿las leen? No, ponen aceptar, aceptar, aceptar. Mientras más rápido se instale, mejor. Y probablemente somos nosotros quienes estamos diciendo, usa mis datos para lo que vos quieras. Y quienes estamos dando la autorización para que se metan en nuestra vida. No, entonces, creo que también pasa por cómo nosotros protegemos y nos afianzamos de que esta información es mía y quiero que sea mía. Entonces, ¿cómo lo exigimos? Bueno, tiene que ir acompañado de leyes, obviamente, ¿no? Yo, de vuelta, vamos a... es cierto, hay una tendencia en ciberseguridad a decir que la responsabilidad de ser víctima de un ciberdelito es del propio usuario. Y no es así. No es, subí un dato personal que no debía, lo tomaron, usurparon mi identidad, o qué estúpido que fui, yo me creí que era una comunicación del banco y le di la clave de acceso con banking. Obvio que se puede lamentar uno, ¿no? Pero eso da parte del supuesto del principio de que todos los entornos son seguros. O sea, no hay vulnerabilidades, los sitios web son seguros, los bancos no tienen responsabilidad. Yo lo hago para contrapeso, obviamente, digamos, pero yo le doy un ejemplo, ¿no? Que pasó en pandemia. Entonces, una persona que cayó un mensaje fraudulento de phishing, donde atrás de un estafador, soy del banco tal, por favor, estamos actualizando sus datos, si usted en 30 minutos no ingresa su home banking, entonces va a una página falsa, entonces ingresó, suponen una clave muy sencilla, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, bueno, se la brindó al estafador y ingresó, le vació la cuenta. Hace la denuncia en el banco, y el banco le dice, ¿sabe qué pasa? Yo no le puedo devolver el dinero porque usted tiene una clave muy sencilla. Entonces, qué tonto que fuiste. Y hasta la persona dice, qué tonto que fui, que puse una clave muy sencilla. Ahora, uno tiene que pensar, ¿no? ¿Para qué deja la plata uno en el banco? Y no la esconde abajo de un colchón de la casa. Para que el banco se la cuide, ¿no? Entonces, vamos a hacer una analogía con el mundo físico. Yo voy a abrir una caja de seguridad al banco. ¿Y el banco me permite tener una llave de 2 dientes para cuidar mi dinero? O sea, ¿dónde está la responsabilidad? O sea, ¿del usuario que usa una cosa o el banco que me permitió tener una clave robusta? Entonces, creo que hay que empezar a pensar que no todo es responsabilidad, digamos, si es víctima del usuario, digamos, y que hay entornos digitales más o menos seguros y que hay responsabilidades compartidas. No estoy diciendo que es responsabilidad únicamente de las empresas, ¿no? Entonces, siempre se dice, que ojo con la información que subís a la web. Sí, es cierto, obvio, hoy no es recomendable, porque esa información se masifica, o sea, la diferencia de los medios masivos de comunicación, que uno era oyente de radio, lector de tener un rol pasivo, uno produce información. Y esa información se masifica porque es un medio masivo. Y obviamente decir, bueno, uno quiere compartir en relación, estoy comiendo en tal lugar. Una época se geolocalizaba donde uno estaba.
Claro, estaba toda la familia, había una foto, estoy comiendo en tal lugar, estaba 100 kilómetros de la casa, le vaciaban la casa. Entonces, están las recomendaciones de seguridad, obviamente, de ser cuidadoso con qué tipo de datos uno publica o no publica. Pero también está la cuestión de que, bueno, las empresas tienen sistemas de alerta, tenemos que empezar a mirar un poquito, por lo menos en la prevención en ciberseguridad, que no todo es responsabilidad del usuario, o qué información sube o deja de subir, ¿no? Y es responsabilidad nuestra que usemos las cosas que nos ofrece la empresa y que la empresa nos ofrezca. Digo, muchas veces nosotros queremos burlar esa robustez de una clave, ¿sí? Porque queremos repetir la misma clave siempre. Pero también está una cuestión que es legal, que es que si alguien hackea a una empresa y le roban la base de datos, es responsabilidad de la empresa salvaguardar esa base de datos. Entonces, esa empresa debe ser sancionada por no haberla protegido como la tenía que proteger. Y ya no es una responsabilidad del usuario, ¿no? Entonces, también esas cosas son complementarias y es como una cadena, ¿no? Una cadena de cosas. Bueno, una cadena. Somos todos eslabones y hay que tratar de evitarse el eslabón más débil, entonces. Esa es un poco la idea. Preguntas, Luciano, por favor. Gracias. Muy interesante la ponencia de cada uno. La pregunta que voy a hacer es quizás más volada, pero no deja de ser importante, tomando lo que dijiste vos, Javier, de la protección de los datos. Pero hablo más que todo de la ética de los datos en la inteligencia artificial. Sobre todo porque estamos trabajando datos, sobre todo porque estamos trabajando con computadores que van a decidir en base a comportamientos aprendidos y sobre situaciones que ya estamos viendo como ejemplo, por ejemplo en Chicago, que ha dado esa tecnología información con falsos positivos, ¿no? Determinar que la mayoría de los que delinquen son personas afroamericanas. Entonces digo, ¿cómo estamos trabajando, tanto de lo público, de lo privado, de las organizaciones, en ese trabajo de los diferentes actores sociales, ¿no? Porque eso nos va a involucrar a todos. Entonces, es un tema, me parece, sumamente importante. Hoy es un debate clave. Hace 5 años Europa ya lo ven debatiendo y creo que no puede dejar de estar en la mesa en 121. No tiene prensa. Vos lees, mataron a fulano de tal, fenómeno, lees, hubo una explicación de por qué la ética es importante para un proceso de desarrollo tecnológico y das vuelta a la página. En realidad se está estudiando, la UNESCO en 2000 sacó unas recomendaciones importantísimas, 160 y pico recomendaciones para 170 y tantos países de cómo procesar éticamente los productos informáticos, para poner un término genérico. El reglamento de la Unión Europea del 2018, fantástico, que viene trabajándose desde mucho tiempo atrás y ya está. Bueno, nos marcan líneas muy claras y tenemos abierta la posibilidad de subirnos nosotros a eso, a ese trabajo, un poco lo que decíamos antes, que ya está hecho. Simplemente tenemos que adecuarlo a nuestra idiosincrasia, a nuestros tiempos, a nuestra modalidad. A cada Estado nacional tendrá que adecuarlo, pero si seguimos un patrón que nos pueda acercar en Iberoamérica, vamos a estar mucho más sólidos. Es función de la academia y es función de la universidad poner esos temas en cada uno de los lugares. Cada carrera tiene que tener ética. En Derecho todavía, en la currícula de las universidades de Derecho, la mayoría todavía no se estudia ética.
no se estudia metodología. ¿Cómo hago para investigar? Tiramos este tema, que cualquiera de los aquí presentes lo puede aplicar metodológicamente, siguiendo procesos regularmente aceptados. En la Facultad de Derecho no se estudia eso. ¿Cómo es posible? Salvo en esta casa, por ejemplo, así que se estudia y hay estudios particulares. Entonces, volvemos entonces a esa interpelación. Depende de nosotros poner estas cosas en la vidriera. Tenemos que ponerlos y tenemos que comunicarlo. Y entonces van a aparecer los resultados. Si no, somos víctimas. Bueno, como dijo... Qué fulero, sí, ¿no? adelante, otra pregunta. No, por favor. Importante. ¿Le pueden llevar el museo? Ahí el doctor. Estamos preocupados o por lo menos intrigados con cuál es el límite de la actividad jurisdiccional y la inteligencia artificial. Y surgía el problema de los sesgos, ¿no? Dentro de estos jueces expertos, ¿no? De esta inteligencia artificial aplicada. Con estos resultados, ¿no? La mayoría de casos, personas pobres o negras, digamos, entonces con sesgos implícitos raciales o de género o sociales. El problema que yo veo es, verdaderamente, ¿podremos alguna vez superar este problema de los sesgos? Porque si fuera solamente un problema de programación, es decir, de que quien programe, digamos, elegir a los no sesgados, digamos. Entonces, digo, esto se queda en un proceso de selección como hacemos con jurados, ¿no? Hacemos un proceso de selección, hacemos preguntas, test de sesgos y podríamos tal vez identificar o reducir. El problema es que tomamos los datos de cómo actúan y cómo resuelven los jueces reales. Entonces el problema es, digamos, no tenemos otra solución que desterrar los sesgos, ¿no? De nuestros tribunales, digamos, hasta tener entonces la posibilidad de que la inteligencia artificial aprenda de cómo se debe juzgar sin sesgos. ¿Qué le enseña la inteligencia artificial? ¿Eh? El ser humano. Claro. Bueno, hablábamos de la educación, ¿no? A veces, bueno, ciencia, educación, que van de la mano, innovación, transferencia, no pueden ir sin la ética, y la ética cómo se adquiere, como a través de la educación. Por eso, bueno, un poco me parece, rescato lo que decías, Hugo, vos recién, de lo increíble, digamos, que haya carreras que todavía no se enseñe ética o que no se hagan entrenamientos en materia de ética, ¿no? Y otro tema que tocamos recién en la mesa fue el tema de la educación en competencias blandas, ¿no? Y ahí, por ahí los ingenieros, es clave que tengan desarrollo en sus procesos educativos, en sus trayectorias educativas en competencias blandas. ¿Qué son las competencias blandas? Competencias blandas, por ejemplo, es la amabilidad para tratar un tema, la empatía, es una competencia blanda. No podemos hacer un cambio cultural ordenándolo. Es decir, a partir del lunes 1 de diciembre, ahora todos vamos a ser disciplinados. Tenemos que primero convencer. Es secuencial. A ver, primero tenemos que sensibilizar. Son 4 temas nada más. Primero, sensibilizar. Que la gente sienta que está ocurriendo algo que es relevante. Que lo sienta, que lo perciba. No por ahí que lo sienta, que sienta que pasa algo importante. Una vez que logramos que la gente lo sienta, se siente identificado, y entonces ahí sí empezar a alfabetizar, aportar información. Cuando esa información queda impregnada, entonces empezar a educar. Después y en el proceso de la educación, la aplicación. Y la aplicación siempre monitoreada, porque es una dinámica que no termina nunca. Creo que de esa manera podemos llegar a hacerlo. Bueno, ¿cómo estamos de tiempo? Ahora. ¿Hay una pregunta? Sí, sí. Bueno, hay muchas preguntas, así que...
¿Nos dan un tiempito más para hacer las preguntas, para responder? No sé, ustedes digan. Por nosotros no hay problema. ¿El avión a qué hora 5 sale? minutos más. ¿Quién le puede alcanzar el micrófono? Allá. Ahí está. Bueno, particularmente yo insisto mucho con el tema del pensamiento computacional y me gustó esto que planteaban en la parte de educación, que el pensamiento computacional no solo sea visto dentro de ingeniería, sino también que sea parte desde el nivel, no es por nada, de infantes en adelante, porque justamente eso va a ayudar a aplicarlo y también a trabajarlo en las diferentes ciencias. ¿Ustedes creen que es posible ello? Sí, creo que sí, que de hecho tenemos muchos ejemplos que se enseña la parte del pensamiento computacional desde jardín de infante, digo, ese proceso de pensamiento lógico. Ahora creo que hay otras cuestiones que son netamente las habilidades blandas, el concepto de la ética, de transferir. En el agilismo, digo, que vos mencionabas de los modelos ágiles, se habla de un mindset ágiles porque hablamos de la colaboración, de la comunicación, del trabajo con el otro, de la importancia que tiene el individuo. Y creo que eso es algo que se puede formar desde que nace una persona, obviamente. Eso escapa a una formación académica puntual, es para todos. Allá había otras preguntas. Si le pueden alcanzar. Bueno, en realidad yo quería compartir más que todo una inquietud que se da en las charlas que por ahí tenemos con colegas o compañeros de trabajo que son de esta generación, que somos de los 40 años aproximadamente, que tenemos como una formación más tradicional y que estamos como en el medio. Entonces surge la duda de decir, bueno, toda esta revolución de lo que es la inteligencia artificial y cómo avanza cada día, si a una proyección de 15 años, por ejemplo, surge esto, o qué consejos nos darían, si esto va a ser como por ahí decimos, nos irán a reemplazar o va a ser un complemento. Y bueno, se ríe Gustavo, vos algo ya dijiste como que eso aplacó un poquito la duda, pero es lo que surge en los temas de conversación de personas aproximadamente de nuestra edad y decimos, ¿qué va a pasar? ¿Qué consejo nos darían? ¿Qué sugerencia? Más o menos, no sé si se entiende el punto. Tengo no va a ser una respuesta. Voy a reformular tu pregunta. Yo creo que no hay respuestas, estamos en la etapa de preguntas. Esto empezó. Eso es indudable. ¿Dónde va a llegar? No tenemos la menor idea. En las anteriores revoluciones industriales de la humanidad había un horizonte más o menos predecible. En esta, si se confirma, cuarta revolución industrial, no hay horizonte. Por primera vez se introduce el término infinito en la sociedad, en algo que no sea religiones. El pensamiento religioso tiende al infinito, a la eternidad. Bueno, ahora podemos hablar de infinito porque no sabemos hasta dónde llega. Que existe, que tiene una escalabilidad gigantesca, también es cierto. Que tiene lado oscuro y lado claro, también es cierto. Hay que balancearlos y 2 pasos adelante, 1 atrás, también es cierto. Pero tiende a crecer al infinito. Por consiguiente, ¿qué? Capacitarse y capacitarse. Transdisciplinariamente. Es la respuesta, la repregunta que yo haría. Si estás dispuesta a trabajar transdisciplinariamente, van a empezar a aparecer respuestas. Ahí me gustaría mencionar, en base a lo que decía Jessica y esta pregunta, que en realidad por ahí tendemos mucho a pensar hacia el futuro sin tener problemas actuales resueltos. Fíjate cómo la tecnología ha generado nuevas formas de trabajo que están por fuera muchas veces de la regulación y que no están teniendo una respuesta. Justamente uno de los atributos que plantean estas organizaciones exponenciales es reemplazar el trabajo permanente dentro de las organizaciones por el trabajo que nos pueden brindar colaboradores externos.
Eso surge de lo que hace el libro es simplemente hacer un análisis bien pragmático de qué atributos tienen en común las organizaciones que crecieron exponencialmente. Volvemos al caso de Uber. Los choferes que manejan Uber no son empleados de la compañía, sino que son colaboradores externos. Y ahí, ahí hay un debate que me parece que está totalmente subestimado y que no estamos dando respuesta. Entonces, ¿por qué pensar de acá a 15 años cómo va a ser el trabajo si no estamos resolviendo hoy qué tipo de trabajo queremos? Porque si no lo hacemos hoy, de vuelta, dejamos que la tecnología decida por nosotros. Hasta donde la tecnología llegue y nosotros acompañamos, me parece que el proceso es al revés. ¿Qué tipo de mercado laboral queremos? Y a partir de ahí regular a la tecnología para habilitar ciertas cosas sí, ciertas cosas no. Y en el caso de la educación, que también se habla mucho, otro tema que también creo que está subestimado, que es el tema de la brecha digital, ¿no? O sea, para mí es muy claro cómo la tecnología va ampliando la brecha y las desigualdades sociales. Y es un tema que también estamos preocupados para ver hacia dónde va la tecnología, hasta dónde llegamos con la tecnología, y no estamos teniendo en cuenta que hay un gran segmento de la población que no tiene acceso al celular, o que no tiene acceso a los datos, o que no tiene acceso a la formación acerca de cómo utilizar eso. Yo creo que son dos temas que quería plantear porque no se trataron y creo que son críticos en la actualidad hoy. Yo simplemente una pequeña reflexión y también en línea con el resto de los colegas. Yo creo que la tecnología, entiendo a lo que vamos, no va sola. La tecnología avanza si la dejamos avanzar. Y ahí tiene que estar el Estado para una ley ética, para una ley de ciberseguridad, para una ley de protección de datos personales, y como todo fenómeno social, tiene que estar el Estado para regular, controlar, dejando que evolucione y avance, ¿no? Pero no va sola, no es algo que si va la innovación tecnológica, va creciendo, entiendo la cuestión, pero digo, no debería ir sola, digamos, debería ir acompañada de que, a ver, ¿para qué? ¿Sirve? ¿Va para adelante? Más, o sea, no cualquier innovación tecnológica es útil o no, están los hábitos de consumo, rápido. O sea, la televisión 3D fracasó. O sea, mucha mejor imagen. ¿Por qué? Porque no tuvieron en cuenta que a los 15 minutos te empezaba a doler la cabeza. Entonces, lo que fue una innovación técnica de mercado que se largó, no analizaron factores de impacto por sobre la población, ni siquiera llegaron a probar. Fracasó. El Blu-ray. La gente se quedó con el DVD. ¿Para qué quiero 8 películas en un mismo? Entonces hay cuestiones que van más allá de la innovación tecnológica, que tienen que ver con factores sociales, cómo adopta la sociedad una tecnología, para qué querés que esa tecnología, que también tienen que estar en foco de análisis en el marco de la ética, de la ciberseguridad y la protección de datos personales, ¿no? Bueno, nos están diciendo que se nos acabó el tiempo, sin embargo, dos cosas antes del cierre. Primero, nos están pidiendo, desde las personas que están participando en el Zoom, si por favor nos pueden dar la dirección de LinkedIn de cada uno de ustedes. ¿Sí? ¿Lo pueden dar? A ver, por orden. Se puede buscar por nombre y apellido. O por, bueno. No estoy de acuerdo con usuario, Bueno, pero acá... bueno, vos se lo pasás entonces. Con el nombre. Nuestro nombre verdadero, ¿no? Bueno. Yo soy yo. Sí, yo, como verán, no soy nativo digital, no soy experto manager en redes. Me pidieron la dirección del LinkedIn de ustedes. Pero bueno, ya está resuelto eso. Lo segundo, y como conclusión, creo que ha quedado claro por qué Ciencia 21 en esta edición 2022 armó estas mesas, ¿no? Ciberseguridad, inteligencia artificial, porque tiene que ver con la educación, tiene que ver con la transferencia de la ciencia, ni más ni menos que la educación. Y eso es uno de los objetivos de que el secretario científico, aquí presente Rafael Estrada, había puesto como objetivo. Entonces, Rafael, me gustaría que vos cierres esta mesa y que nos digas si realmente se cumplieron tus expectativas. Bueno, primero que nada, no sé si se escucha bien. Muy bien. Primero que nada, agradecer, Fernando, agradecerte, Hugo, a Gustavo, Luciano, por supuesto, a Chilo,
a Salvador, que estuvo con nosotros, a Luciano, que han sido los expertos que nos han acompañado en el día de hoy y que han hecho posible una experiencia como esta, Ciencia 21. Quiero permitirme en este momento la libertad de hablarle a los estudiantes que están acá para que traten de mensurar la conversación con la que comenzamos esta mañana. Esta mañana muy temprano decíamos, el paradigma de formación para nosotros era la certidumbre, la certeza. Pregúntenle a sus padres y a sus abuelos, ¿para qué? ¿Cuál era el plan de vida? Y les decían, usted desde pequeño vaya a la escuela, estudie, si puede llegar a la universidad mejor, cásese, tenga hijos, si es posible tenga vivienda, tenga un auto, a lo mejor tenga nietos y seguramente después de ahí morirá. Era el plan, ¿ok? Era el plan de la certeza, hablábamos de eso. Hoy en día hablamos del plan de la incertidumbre, es decir, tenemos que estar preparados para ser una máquina, por decirlo de alguna manera, que pudiera tener el aire acondicionado o no, si estamos en verano o en invierno. Tener la posibilidad de ejercer el albedrío a la hora de decir, tengo frío y por tanto no prendo el aire, o tengo calor y lo enciendo. Esa capacidad de decisión, muchachos, y me perdonan que les hable de esta manera, es una de las cosas por las cuales tienen que venir a la universidad. No se conformen con venir a estudiar una cátedra simplemente para que le digan cosas que pueden encontrar en un libro o que pueden googlear. El valor de estas personas aquí tiene que ver justamente con la experiencia que nos están brindando en el día de hoy. La invitación que yo quisiera hacerles a ustedes en esta primera parte es que se atrevan a ser estudiantes diferentes, porque eso es lo que nos está reclamando el futuro, por una parte. La segunda idea que quería comentarles también es que la ciencia y la tecnología, por tanto la inteligencia artificial, es aséptica, no toma decisiones. Ella está, puede ser utilizada para bien o puede ser utilizada para mal. ¿Quién hace la diferencia en el uso de esa ciencia y la tecnología? El ser humano, la persona humana. Y por tanto, los valores, esos fundamentos axiológicos con que se han formado esas personas, son los que los van a llevar a tomar la decisión de si se usa de una o de otra manera. Y por tanto, si hay alguna cosa interesante para qué venir a la universidad es justamente hablar de ética, pero no de la ética de los griegos que tienen un problema por allá, que es interesante conocerlo como historia. Es la ética que estamos necesitando hoy para tomar buenas y sanas decisiones. Y ese es otro elemento. La tercera cosa que quería comentarles es que ciencia y tecnología e investigación no es un adorno, muchachos, no es un adorno, compañeros. Es un mecanismo poderoso, potente, que nos permite tomar buenas y sanas decisiones. Porque en esta era de la información, ¿saben qué es importante? No las redes, no las conexiones solamente, sino el criterio para saber cuál es la calidad de información a la que yo accedo. Y ahí aparece otro elemento importante que tiene que ver con la educación. La educación es un vector que nos atraviesa a todos y por tanto cuando a ustedes les pregunten ¿a qué vienen a la universidad? Y ustedes digan a buscar un título, no, a formarse como personas humanas con criterios, con capacidad para poderse desarrollar en la vida. Esa es la idea de venir a la universidad y nosotros los profesores tenemos el profundo compromiso de que ustedes se casen con esa idea, que tenga sentido lo que estamos haciendo en la universidad y no estas cosas aburridas muchas veces en clase, donde algunas veces no conseguimos el sentido y estamos aquí. Vengan con un propósito, tengan un propósito por el cual venir. Yo quiero agradecerles hemos tenido unos compañeros de lujo hoy para podernos a pensar. Y lo importante es qué sacamos de aquí, qué me llevo como experiencia de formación. Por tanto, yo quiero, en nombre de la universidad, de todos mis compañeros, de esta gente maravillosa y generosa, darles las gracias por habernos permitido este espacio de reflexión. Nos decían, ¿tenemos un PowerPoint? No, no queremos PowerPoint. ¿Puedo presentar unas láminas? No, no queremos láminas. Queremos conversar, queremos reflexionar, queremos compartir. Eso es lo que nos está interesando. Lo demás te lo googleas, viejo. Googléatelo, lo consigues ahí.
Si no, no tiene ningún sentido ser profesor. Entonces, pues, yo terminaré diciendo, este Ciencia 21 tiene que ahora llevarnos a recoger la cosecha y decir, ¿qué hacemos con esto? ¿Para dónde continuamos con esto? Porque el tema, además de la ciberseguridad, ya no es solo el tema del ciberdelito o la inteligencia artificial. Tiene que ver con el tema de la familia. Cómo atraviesa el tema a la familia, cómo atraviesa el tema a los educadores, a las escuelas, a los abogados, a los jueces y a toda la sociedad en términos generales. No le tengamos miedo a la incertidumbre, no le tengamos miedo al futuro. Tengámosles miedo cuando no tengamos las herramientas para poder llevar adelante este hermosísimo desafío que nos ofrece el futuro. En nombre de la universidad, muchísimas gracias por estar con nosotros y nos vamos a seguir poniendo en contacto para seguir hablando de estos temas. Un abrazo para todos, gracias.